Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de martes 23 de septiembre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 5 y versículos 6 y 7 y Mateo capítulo 8 versículos 2 y 3. Y dice la escritura: en la versión Reina Valera 1960, Juan capítulo 5 y los versos 5 y 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3 dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y qué importante hoy es entender la perspectiva que tenemos de Dios y de su poder. Porque vemos en esta historia, en el versículo o en los versículos 6 y 7 del capítulo 5 de Juan, a un hombre que estaba enfermo hace mucho tiempo, que tenía una parálisis, y que a pesar de que Jesús se le acercó, habiéndose dado cuenta Jesús de que estaba ya acostado, llevaba mucho tiempo en esa condición, es Jesús el que, acercándose a aquel hombre, le dice: ¿quieres ser sano? Entonces vemos a Dios acercándose al hombre y al hombre mirando en un enfoque diferente, no viendo o puesto los ojos en Jesús, sino mirando al estanque. Le responde: es que no tengo quien me meta al estanque, y siempre hay alguien que llega antes que yo. Pero me impresiona algo, que la Biblia dice que llevaba ya mucho tiempo así. Es decir, el mismo Jesús que sanó al paralítico de Betesda fue el mismo Jesús que limpió al leproso y sanó al leproso de aquella enfermedad que tenía en su piel. Quien obró el milagro en Juan capítulo 5, versos 6 y 7 es el mismo Jesús que obra el milagro en Mateo 8, 2 y 3. La diferencia radica en la perspectiva, en que mientras el paralítico llevaba mucho tiempo en esa condición, y es Jesús quien le pregunta que si quiere ser sano, y él aclara y muestra y confirma que su problema era de perspectiva, porque tenía su enfoque, su mirada y su atención puesta en el estanque y en cuando se fuera a mover el agua para entrar de primero, que era lo que en aquel tiempo se creía que ocurría para que el primero que entrara fuera sano de cualquier enfermedad. El leproso de Mateo 8, 2 y 3, le dice: él es quien se acerca a Jesús, no Jesús a él, sino él se acerca a Jesús. Y dice que cuando vio a Jesús se postró ante él, ante Jesús, y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces ya aquí no vemos a Jesús acercándose al que está enfermo de parálisis, sino al leproso que está enfermo de su piel, postrándose ante Dios, ante Jesús, diciéndole: Señor, yo reconozco que tú me puedes limpiar, además si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer. Por eso entendemos cómo Jesús extiende su mano y lo toca y le dice: quiero ser limpio. La pregunta hoy es: ¿con qué perspectiva estás mirando a Dios? ¿Cuál es la fe o qué nivel de fe, si podemos utilizar ese término, tienes? Porque el problema no es ser sano. El problema es que quizás llevas mucho tiempo en la condición que estás, quizás de alguna enfermedad física o aún espiritual, y no puedes salir de ese quebranto de salud o de ese bloqueo espiritual o de esa atadura o de lo que sea que tengas, porque tu perspectiva está siendo puesta en los hombres y en quien te puede ayudar a llegar a donde tú quieres o alcanzar las cosas. Pero cuando tu perspectiva
está en el Señor. Tú vas a Dios con la certeza y la fe de que Él lo puede hacer y Él te va a responder como al leproso. Yo quiero, lo voy a hacer y al instante, dice la palabra. O sea, la demora es que tú y yo nos acerquemos con fe, nos postremos ante el Señor y reconozcamos que Él lo puede hacer. Y por esa fe vamos a mantener en el instante eso. La mujer del flujo de sangre y muchos hombres y mujeres que fueron sanados. La Biblia dice que al instante ocurrió el milagro porque ellos fueron con la fe puesta en el Señor y con el enfoque puesto en el Señor. La mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto, y fue, hizo lo que fuera necesario y tocó el borde de su manto y al instante fue sano. El leproso de Mateo 8, 2 y 3 dice que él fue, apenas lo vio, se postró ante él y dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces al instante el Señor extendió su mano y lo limpió. O sea que la diferencia de la rapidez con la que el Señor actúa a nuestro favor también tiene que ver con nuestra perspectiva, también tiene que ver con nuestro nivel de fe. Y nuestro nivel de fe o nuestra fe habla mucho de en quién creemos. Hablamos mucho de Dios, decimos que conocemos a Dios, que militamos en una creencia, una doctrina, una religión específica, pero en el fondo, el momento de la verdad, cuando necesitamos arrebatarle algo a Dios, no podemos hacerlo porque nuestro enfoque está en supersticiones, en creencias, en vanas circunstancias. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando agita el agua, le dijo el paralítico. Y entre tanto que yo voy, otro decía antes que yo, y tenía a Jesús de frente. Otro dijo que vio a Jesús, y como vio que venía Jesús, se postró ante él. Él fue, dice la palabra, que Jesús vino al paralítico. ¿Sí? Dice que lo vio acostado y supo que yo así, y fue a él y le preguntó algo. Acá el leproso vino un leproso y se postró ante Jesús. La pregunta es: ¿tú vienes a Jesús o Jesús viene a ti? Y la pregunta es: cuando Jesús viene a ti y te pregunta algo, tú miras la superstición, miras las cosas y se desenfoca y tienes excusas o argumentos para seguir en esa condición. ¿O eres tú el que buscas a Jesús, le confirmas el que puede, vas con la fe y al instante vas a tomar tu milagro? En otras palabras, de tu perspectiva y tu fe dependen lo que Dios puede hacer en el tiempo que lo puede hacer. Porque Dios sigue siendo Dios y Él es todopoderoso y no va a cambiar, ni hay sombra de mudanza ni de variación. El problema depende de nosotros, de si nos acercamos al Señor, si tenemos la fe puesta en Él y si la perspectiva es correcta. Porque a veces, aún orando, oramos y nos paramos de nuestras rodillas dudando de lo que Dios puede hacer en nosotros. Así que vamos, la invitación de hoy es clara: cambia tu perspectiva, activa tu fe y acércate a un Dios que todo lo puede, y aún por mucho que tengas en ti o pase en ti, al instante puedes recibir de Dios lo que solo Dios puede darte. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús.